Buenos días. Vamos a continuar entonces con Mateo 12. Mateo 12, arrancamos en el verso 38 hasta el 42. Dice el pasaje. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Imaginémonos a un hombre que esté perdido en el desierto por muchos días, caminando sin rumbo, aguantando el frío extremo en las noches, el calor extremo en el día, aguantando la sed, caminando sin saber para dónde va, sin esperanza, pensando que va a morir en el desierto, y de repente, después de tantos días, aparece una persona que lleva una brújula, que lleva un mapa y que lleva agua para que el hombre pueda tomar, pero la persona, este hombre que está perdido, le dice: no, yo no confío en usted. Yo no confío que esa brújula esté buena, yo no confío que ese mapa esté bueno, yo no creo que eso me vaya a ayudar a salir de aquí. Necesito que usted me dé una prueba más consistente, más fuerte. Entonces la persona le dice: pero mire el mapa nos muestra por dónde podemos irnos, la brújula está funcionando. Y la persona vuelve y le dice: no, si usted realmente me quiere ayudar, muéstreme algo más fuerte, más creíble. Al final, el que andaba perdido en el desierto se muere. Ahora, no se murió por falta de herramientas para poder salir del desierto, sino por rechazar lo que tenía delante de sí. Y esto es exactamente lo que estaba pasando en el pasaje que acabamos de leer. Es un cuadro de incredulidad espiritual. En el pasaje que acabamos de leer, las personas que están ahí no son ignorantes. Son personas, son una generación que tuvo a Cristo delante de ellos y aún así le pedían más pruebas. Ese es un pasaje como todos los que hemos leído en el capítulo 12, que es digamos, como un momento crítico del ministerio de Jesús, donde él ya había hecho demasiados milagros, ¿cierto? Cosas maravillosas, había sanado enfermos, echado fuera demonios, había revelado el reino de Dios a las personas, pero en lugar de ellos arrepentirse, lo único que hacían era cada vez más endurecer su corazón. Eso es lo que pasaba con los religiosos de la época. Ese es y en el contexto que habíamos leído en el verso 24, ellos llegaron incluso al punto de decir que Jesús hacía las cosas por el poder de Satanás. Era el nivel al que habían llegado ellos de endurecer su corazón. Por eso ellos aquí en este pasaje, ellos no estaban buscando realmente unas pruebas del poder de Dios a través de Jesús, sino ellos resistían la verdad, resistían la verdad. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Por eso cuando los fariseos le dicen: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y Jesús les respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es el problema aquí? El problema no era falta de evidencia, ni de pruebas, ni de señales, ni de milagros. Aquí el problema es el corazón endurecido. Por eso hoy nosotros vemos personas que por más que se les lleve a la iglesia, se les predique, se les comparta, se ore por ellos, vean sanidades, vean milagros, ellos no se arrepienten. Ellos no van a venir a Cristo porque su corazón está endurecido. Entonces no es falta de evidencia,
No es falta de pruebas, sino la dureza del corazón. El tema de hoy lo hemos llamado la generación que pide señales y el juicio de Dios. La generación que pide señales y el juicio de Dios. El primer punto es: la demanda de señales revela un corazón incrédulo. La demanda de señales revela un corazón incrédulo. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, queremos que nos dé señales, 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 pruebas, 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 pruebas. Queremos creer, pero para poder creer necesitamos que Dios nos dé pruebas. Señor, si esto es para mí, muéstrame, dame, ¿cierto? Queremos que pase algo espectacular. Por eso cuando en el verso 38 dice que entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Ese deseamos ver de ti señal era un deseo de ver una señal que representara otra manera en la cual o con la cual ellos pudieran rechazarlo. Ellos estaban buscando un pretexto más. Si Él les da la señal, si Él les diera la señal, ellos iban a, de alguna forma, iban a ver cómo hacían para hablar mal de esa señal. ¿Sí? Para, a través de ese cuestionamiento, demostrar que Él era finalmente lo que ellos creían que Él era: un emisario de Satanás. Ellos no pensaban que Él era el hombre que era. Para ellos no estaban ni siquiera dudando de las cosas que Él hacía. Ellos querían era que cada vez que hiciera algo, decir: sí, Él lo está haciendo porque tiene el poder de Satanás. Por eso esa palabra, deseamos ver de ti señal, la palabra señal, la palabra que utilizaron en griego es semeión. Semeión. Y esa semeión significa manifestación divina, extraordinaria, algo maravilloso. Ellos cuando dicen deseamos ver de ti señal, están diciendo: queremos que hagas algo extraordinario. Acababa de hacer algo extraordinario. Había sanado a un hombre que era sordo, mudo y estaba endemoniado. Tenía el paquete completo. Pero ellos todavía querían algo más extraordinario. Entonces ellos no tenían una simple curiosidad, ellos estaban haciendo una exigencia deliberada. Ellos no le dicen con la frase deseamos ver de ti señal, ellos no le están diciendo a Jesús queremos creer. Ellos le están diciendo quiero pruebas más grandes, más maravillosas. Por eso la incredulidad en una persona no se soluciona con milagros. ¿Cuántas personas han tenido un familiar que ya se va a morir? El diagnóstico es desalentador. A los familiares dicen despídanse. Y resulta que de repente se sanó. Alguien estaba orando, porque ahí sí buscan a todos los cristianos, ¿no? Oren por mi familiar. Mira, usted que va a la iglesia, ore. Y cuando Dios escucha a esos cristianos y por amor a esos creyentes, Él sana a esa persona que no es creyente, ni que tiene familiares que no son creyentes. ¿Esas personas vienen a Cristo? ¿Se arrepienten? ¿Buscan? ¿Empiezan a ir a la iglesia? No. Por eso la incredulidad no se soluciona con milagros, no se soluciona con pruebas, ni con poder de Dios. Juan capítulo 5, 39 al 40 dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lucas 16, 31 dice: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y Romanos 1:21, aquí Pablo hablándole a la iglesia en Roma dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Incluso hablando acerca de la incredulidad de estos religiosos, Juan Calvino dijo: la incredulidad no busca luz, sino excusas para permanecer en tinieblas.
Por eso hoy la gente, usted puede escuchar a personas diciendo hoy, si Dios existe, que haga esto, que haga aquello, ¿no? Hoy hay gente demandando que Dios acabe con las guerras, con la desigualdad, con la pobreza. Que si pueden dejar de hacer tanta abuso. De gente diciendo, bueno, si Dios existe, ¿por qué no se acaba la pobreza? ¿Por qué no se acaba la guerra? ¿Por qué no se acaba esto? Están demandando señales. Que si Dios es real, si Dios es tan veraz como dicen, que lo demuestre. Esas personas están haciendo exactamente lo que estaban haciendo los fariseos. Están demandando señales. Pero el problema no es falta de pruebas. Es el rechazo deliberado a la autoridad de Dios. Todo lo que el mundo está haciendo hoy es un rechazo a la autoridad de Dios. Con sus actos, con su forma de vida, con la forma en la que se expresan, con la forma consciente en la que hacen cosas en contra del Señor, en contra de la palabra de Dios. Segundo, Jesús condena una generación malvada y adúltera. El verso 39 dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. La generación mala y adúltera, les dice Jesús, Él los está reprendiendo, Él les está llamando la atención. ¿A quiénes? A los que estaban pidiendo una señal. Porque ellos ya habían visto muchas señales, ellos ya habían visto muchos milagros, ellos habían visto muchas cosas, y aún así ellos no creían. Por eso nos muestra que muchas veces las personas sobrevaloramos el poder de los milagros pensando que con un milagro se puede cambiar el corazón del que duda. Y la realidad es que la incredulidad no se va a solucionar o no se va a resolver con más milagros, sino con una transformación interna. Si no hay una transformación del corazón, la incredulidad siempre va a estar ahí, aunque vea cosas maravillosas. Lo decía en el pasaje anterior, cuando Abraham dice que si oyesen que si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Puede pasar algo supremamente espectacular, pero van a seguir siendo incrédulos porque no hay una transformación en su corazón. Cuando Jesús le dice la generación mala y adúltera, esa palabra mala significa que son moralmente corruptos. Y adúltera le dice que son infieles espiritualmente. Es decir, que tienen idolatría, lo que vemos hoy en día. Hoy vemos hoy en día una generación, una sociedad moralmente corrupta, y vemos a una generación y a una sociedad espiritualmente infiel, porque son idólatras, porque idolatran a personas, idolatran instituciones, idolatran imágenes. Eso es idolatría. Y aquí lo que Jesús está haciendo es utilizar lenguaje del Antiguo Testamento. Entonces rechazar a Cristo, al Cristo de la Biblia, porque hoy hay otros Cristos que la gente acepta, no, es al Cristo de la Biblia. Rechazar al Cristo de la Biblia no es una mera, no es subjetivo, no es algo que sea neutral, es una traición espiritual al Señor. Por eso cuando dice Santiago en el capítulo 4, verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero dígale eso a alguien que el sábado en la noche estuvo haciendo y deshaciendo y el domingo va a la iglesia. A ver si esa persona se siente cómoda con eso. Oseas 6:7 dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Y Jeremías capítulo 3:20 dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Entonces, por eso Jesús está utilizando un lenguaje del Antiguo Testamento cuando le dice malas y adúlteras. Muchos están rechazando a Cristo hoy. Cuando buscan la solución
en otras cosas como la superstición, ¿no? Que riegos, que cartas, que el tabaco, que el chocolate, todo ese esoterismo. Eso es rechazar a Dios, rechazar a Cristo y buscar la solución en otras cosas, y eso es ser infiel espiritualmente. Martín Lutero dijo que el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Todo el tiempo nos estamos haciendo una imagen de algo. Cada momento, cada que podemos, estamos exaltando a algo o a alguien y le quitamos la atención que Dios se merece. Cuando continúa diciendo la señal del profeta Jonás, Jesús aquí estaba asegurando una señal, pero la gran señal que él iba a dar era la señal de un Jesús resucitado. Por eso él dice que la señal que recibirán era la señal de Jonás. Porque Jonás fue un profeta que podemos decir que fue más allá de simplemente predicarle a un pueblo pagano. Jonás es tipo y sombra de Cristo, porque la vida de Jonás fue una profecía de la muerte y resurrección de Jesús. Hoy la iglesia moderna muchas veces, en los creyentes de hoy día, o los que se dicen ser creyentes porque son una iglesia cristiana, o porque dicen que creen en Jesús o que creen en Dios, muchas veces estas personas, uno puede ver en ellos que pareciera que quieren someterse a Dios, o que quieren creer a Dios, pero sin someterse a Él. ¿Cierto? Alguien dice, yo creo en Dios, pero la vida de esa persona es contraria. Dicen creer en Dios, pero viven como si Dios no los estuviera viendo, como si Dios no existiera. Quieren ser bendecidos, pero no se quieren arrepentir. Hablan de la cruz, tienen la desfachatez y el descaro de hablar de la cruz, pero huyen de la renuncia, porque no quieren dejar todo lo que hacen. Quieren vivir unas experiencias místico, mágico, maravillosas, pero no quieren aceptar la verdad de la palabra. Todo eso es adulterio espiritual, es infidelidad espiritual. Tercero, la señal de Jonás apunta a la resurrección de Cristo. La señal de Jonás apunta a la resurrección de Cristo. En el verso 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, Jonás fue la imagen de la obra de Cristo. Jonás, al tener ese acto de rebeldía, por decirlo así, él da su vida, ¿no? Porque él huye de la misión, él se va para otro lado diferente al que Dios lo había mandado. Y la única forma de apaciguar la ira de Dios, ¿cuál fue? Que lo echaran al mar. Los marineros entendieron que todo lo que estaba pasando era por culpa de él. Y ellos dijeron, no, responda usted por lo suyo y, bueno, al agua. Cuando cae al agua, se apacigua la ira de Dios, se lo come el gran pez, ¿cierto? Y esa ira que calmó eso era la ira de Dios incluso sobre, no solamente sobre Jonás, sino sobre otras personas. Por eso ellos lo tiran al agua. Ahora, no muere, ¿cierto? Porque el propósito tampoco era que muriera. Pero después de 3 días y 3 noches de estar en el vientre de un pez, como si fuera una cárcel para él sale vivo, ¿no? Libre, el mismo pez lo vomita. Y esta es una imagen gloriosa de Jesús en el lugar en el que él estuvo durante 3 días y 3 noches. Por eso cuando Jesús está diciendo se está refiriendo a 3 días y 3 noches, algunos dicen que él estuvo entonces 72 horas en la tumba. Y decir que Jesús estuvo 72 horas en la tumba, pues puede contradecir las cronologías de la muerte y de la resurrección de Jesús. Pero es innecesario porque cuando alguien dice esto no tiene en cuenta el uso de figuras retóricas en la Biblia. Un rabino
judío por allá alrededor del año 100 después de Cristo, se llamaba Eleazar ben Azaría, explicó explicó la forma de hablar en esa época. Y él está diciendo que cuando se refieren a un día y una noche, está diciendo que un día y una noche hacen parte de un día entero. Y una parte de un día entero es contado como todo un día. Entonces, eso demuestra cómo Jesús en su época, cuando dice la frase 3 días y 3 noches, no se está refiriendo a que necesariamente es un periodo completo de 72 horas, sino un periodo de tiempo que incluye al menos porciones de 3 días y 3 noches. No sé si me hago entender. Es decir, que él no estuvo necesariamente en la tumba esas horas 24, no, porque ahí está el cuerpo, pero Jesús no estaba ahí. Y pueden sacar más argumentos y pueden desafiar toda la cronología de la resurrección de Jesús, pero para el punto que estamos hablando no es necesario. Porque si alguien dice que Jesús no resucitó al tercer día o al quinto día, pues entonces Jesús hubiera sido un mentiroso. ¿No es cierto? Jesús se trataría que Jesús hubiera sido un falso profeta. Cuando él dice que él iba a resucitar al tercer día, era porque él iba a resucitar al tercer día. Porque Jesús nunca se equivoca. Él no se equivocó cuando lo dijo. Pero ese tema de que si duró 3 días o duró más días o eran menos horas, eso no puede sacarnos del enfoque de lo que el texto nos quiere enseñar. Y es que él está diciendo aquí, ustedes están pidiendo una señal. Yo soy la señal. Cristo mismo era la señal de Dios. Pero ellos habían fallado en reconocerlo. Los ninivitas reconocieron la advertencia de Dios en la predicación de Jonás. Y se arrepintieron. El pasaje habla de la reina de Saba. La reina de Saba reconoció la sabiduría de Dios en Salomón. Por eso Jesús aquí lo que está haciendo es conectando una figura tipológica de Jonás en el pez y la resurrección de Cristo, lo que él sabía que iba a pasar después. Y esto es el corazón del Evangelio, ese es el centro del Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos predicando la muerte y resurrección de Cristo. La resurrección es la señal definitiva, por eso Pablo en 1 Corintios 15, 3 al 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en Romanos 1, 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y Hechos 2:24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, estos pasajes hablan del Evangelio, de que Cristo realmente sí resucitó. Dios había dado ya la señal más grande, ¿cierto?, del Evangelio. La señal de Dios era Cristo, un Cristo que murió, pero que también resucitó. Charles Spurgeon dijo, la resurrección de Cristo es el sello de Dios sobre la obra redentora. Entonces nosotros no podemos dudar que Jesús murió, que Jesús resucitó. Algunos dicen que cuando lo llevaron a la tumba, entonces vinieron en algún momento y lo sacaron, ¿no? O que él no estaba muerto realmente, que estaba vivo. Nosotros no necesitamos más señales. Hoy esta generación no necesita más señales ni más milagros. Esta sociedad necesita creer en el Evangelio. Nosotros no necesitamos que por allá una estatua lloró sangre. Porque a pesar de eso la gente no se arrepiente. Sigue en incredulidad y en idolatría. Nosotros necesitamos creer en el Evangelio. Cuarto, los ninivitas se levantarán en juicio. Verso 41, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, siendo claro, una mayor luz requiere un mayor juicio. Es decir,
Si usted recibe más palabra de Dios, va a tener mayor responsabilidad de responder frente a lo que ya reconoció. Nínive y esa reina del sur, ellos se arrepintieron, a pesar de que tenían una luz menor a la que tenían los fariseos y los escribas. ¿Sí? Porque ellos rechazaron, los fariseos, una luz más grande que la luz de Jonás y la luz de Salomón. Así que ese rechazo a esa luz era indefendible, ellos no tenían excusa. Los fariseos no tenían excusa. Un teólogo describió mejor varias maneras en las que el testimonio de Jesús era más grande que el de Jonás. Dice que Cristo, que le predicó a los judíos, era infinitamente mayor a Jonás, porque era mayor en su naturaleza, en su persona y en su misión. Dice que Jonás predicó para arrepentimiento en Nínive, solamente 40 días. En cambio, Jesús predicó entre el pueblo judío varios años. Dice que Jonás no tuvo que obrar milagros para autorizar su predicación o para hacerla real o creíble. Cristo hizo muchos milagros todos los días, donde él estaba, donde él viajaba, donde él iba, hacía milagros de todo tipo. Y a pesar de todo esto, el pueblo de Judea no se arrepintió. En cambio, los de Nínive, sí. Dice que se arrepintió desde el rey hasta la persona menos importante del pueblo. Y Nínive era una ciudad pagana, una ciudad violenta, una ciudad agresiva, y aún así se arrepintieron con un mensaje sencillo y un mensaje que era limitado. Porque el mensaje de Jonás era un mensaje sencillo y era limitado solamente a un mensaje de arrepentimiento. Por eso lo hicieron. Pero en el pasaje que estamos leyendo, los judíos tienen a alguien mayor que Jonás. Tienen una luz mayor. Y así todo, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Por eso, a mayor revelación, mayor responsabilidad. Hoy hay personas que nunca han escuchado de Dios. Sí, tal vez sí, pero esas de pronto, no sé, tribus, ¿no? Que están alejadas, que no llegan personas allá a predicar. Incluso hay musulmanes que no han escuchado de Cristo porque ellos tienen otro Cristo que es el que le han mostrado en el Corán. Son personas que todavía no han sido alcanzadas por el Evangelio. Pero hay muchas personas que han podido escuchar de Cristo, han recibido una mayor revelación que ellos. Y esas personas van a tener una mayor responsabilidad delante del Señor, porque aun cuando recibieron la palabra, no se arrepintieron. Por eso una persona que ha ido a la iglesia y fue varias veces y ya un día no quiso volver, porque no le gustó, porque no se sintió cómoda, porque no le gusta el tema de que siente que le prohíben esto o aquello, lo otro, esa persona tiene una responsabilidad grande delante de Dios el día del juicio, porque recibió luz. Recibió luz. Y hoy en día, con todos los medios de información que hay en internet, las redes sociales, hay muchas formas de enterarse de Dios. En los celulares hay aplicaciones en las que usted puede leer la Biblia. En la televisión se salen películas. Para esta época de Semana Santa vemos una cantidad de cosas. Entonces las personas están recibiendo mayor revelación. Por eso van a tener mayor responsabilidad. Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y Lucas 12:48: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y Juan 15:22: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces aquí podemos ver una comparación entre la iglesia primitiva y la iglesia moderna. La iglesia primitiva respondió positivamente al evangelio, ¿con qué? Con arrepentimiento.
En la iglesia primitiva ellos valoraron la predicación. La iglesia moderna, no, la iglesia moderna hoy busca entretenimiento, lugares donde se sientan chévere, cómodos, rechazan la confrontación y por eso se han endurecido ante la verdad. Estas personas no valoran la predicación de la palabra, ellos valoran un mensaje que sea motivacional, que sea light, que se escuche bonito, que hable de amor. No están valorando la predicación bíblica. Por eso hoy podemos darnos cuenta que muchas personas hoy tienen Biblia en la casa, ¿cierto? Una Biblia abierta en la sala, acumulando polvo, porque nunca la leen. La tienen como un artefacto de superstición, que solamente que porque la tienen abierta ahí, ya con eso la casa va a ser protegida. Eso es falso. Entonces tienen Biblia, tienen predicación, porque pueden escuchar la predica yendo a la iglesia, porque la pueden escuchar por internet, porque pueden de muchas formas recibir predicación, es decir, que tienen acceso a la verdad. Pero las personas de hoy con Biblia, con predicación y con acceso a la verdad, no se arrepienten. No se arrepienten. Quinto, la reina del sur condenará a esta generación. Verso 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Aquí Jesús vuelve y habla, y aquí dice que Salomón era el hijo de David, ¿cierto? Uno de los hombres más grandes y más sabios que tuvo el pueblo de Israel. Pero ese título hijo de David es dado también a Jesús, como un título mesiánico. Por eso en los pasajes anteriores habíamos dicho cómo las personas decían, ¿no será este aquel hijo de David? Y que entonces los fariseos decían, no, este es un mensajero del diablo. Jesús era mucho más que hijo de David. Jesús era mucho más que Salomón. Y aquí la declaración de Cristo es una declaración audaz. Pudo haberse arriesgado a que lo apedrearan o a que hiciera algo en contra de él, porque mientras él se paraba frente a estos líderes religiosos y decir que él era más que ese rey rico y sabio que fue Salomón. Él era más cuando dijo, y aquí más que Salomón en este lugar. Está diciendo, aquí hay alguien que es más grande que Salomón. Eso fue atrevido, por decirlo de alguna manera. Pero la audacia de Jesús estaba bien justificada. Él dice, la reina de Saba, él dijo, vino ¿de dónde? De los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Es decir, esa persona viajó una gran distancia, ella venía de muy, muy, muy lejos, solamente para escuchar los dichos de Salomón, si eran reales, como tenía una fama en esa época. Y ella vino desde donde más lejos no podía venir. Pero hoy la gente tiene a Cristo y lo ignoran. Los religiosos de la época tenían a Jesús al frente y lo ignoraron, lo odiaron, lo rechazaron. Y eso pasa hoy. Porque la gente dice, ay, no, otra vez me va a hablar de Jesús, ay, no, otra vez me va a compartir, ay, no, otra vez no habla sino de la Biblia y todo es Dios para arriba y Dios para abajo. ¿Qué están haciendo? Están rechazando a Dios. Si usted a una persona hoy le habla de una película que está en cartelera, se sienta y habla con... Pero si usted le dice, venga, le cuento lo que hizo Jesús en la cruz por usted. Entonces, esa persona tal vez crea que eso no pasó. No, esa persona tal vez cree que Jesús murió en la cruz. O sea que el problema no es acceso a la verdad. El problema es desprecio por esa verdad. Esa persona está rechazando a Cristo, tiene un corazón endurecido. Una persona tal vez no va a ser capaz de decir, sí, es que yo desprecio a Jesús, es que yo rechazo a Jesús. No lo van a decir así. No de esa forma, lo dicen con su estilo de vida. Por eso el problema de esta gente
para que crean no es el no tener acceso a estas verdades, sino que están rechazando la verdad. Jonathan Edwards dijo, la grandeza del pecado se mide por la grandeza de la luz rechazada. Entre más luz rechaza la gente, su pecado es igual de grande. Por eso hoy no nos podemos quejar. Hoy tenemos más revelación que cualquier sociedad de la historia. En el siglo XVI, XVII no había internet, no había energía, muchas cosas no pasaban que hoy sí pasan. La palabra no podía ser predicada como es predicada hoy. No había la libertad. Entonces hoy tenemos más revelación que cualquier generación que haya existido antes de nosotros, pero tenemos menos reverencia por esa palabra. El texto que acabamos de leer no es historia. El texto que acabamos de leer es un espejo en el que la gente hoy debería de mirarse. Cómo los religiosos que decían creer en Dios rechazaron a Dios y cómo hoy las personas mismas están rechazando a Dios. Cristo le está diciendo hoy a la gente, ya viste suficiente, ya escuchaste suficiente, ya entendiste suficiente. Por eso la pregunta que hoy tenemos que hacerle a la gente es, ¿Dios no te ha dado pruebas? No, esa no es la pregunta es, ¿por qué sigues resistiendo esas pruebas? ¿Por qué siguen resistiendo la verdad? Porque hoy la gente sigue pidiendo señales. Es porque la gente no se quiere rendir a Cristo. Quieren seguir en una rebeldía deliberada. Por eso deberíamos nosotros, incluso nosotros, escuchar con temor reverencial lo que decía Jesús allí en cuanto a los ninivitas y a la reina del sur. Porque los ninivitas se van a levantar con esa generación y la van a condenar. La reina del sur se va a levantar con esa generación y la va a condenar. Van a dar testimonio contra ellos y contra nosotros de que tuvimos a Cristo y no creímos. Como dice Hebreos 3:15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por eso las personas hoy las tenemos que llamar a que se arrepientan de la incredulidad, de la indiferencia, de la dureza de su corazón, que no pidan más señales, que no pidan más milagros, sino que corramos a Cristo, porque la mayor señal ya fue dada hace 2000 años. Cristo vino, vivió, murió, resucitó, subió al cielo, está sentado a la diestra del Dios Padre y va a volver con autoridad. Ese Cristo que un día murió y que resucitó, que fue rechazado, va a volver, pero no va a volver como Salvador otra vez. Va a volver como juez. Él ya no va a venir a salvar a nadie. Él va a venir como juez. Amén.